Hola, bienvenidos a esta primera guía en el mundo de la programación web. En este tutorial vamos a sentar las bases con HTML, CSS y JavaScript. Aprenderás cómo estos se conectan entre sí, cómo estructurar archivos y cómo crear tu primera función en JavaScript. Además, podrás dar seguimiento a las interfaces y validar los códigos para visualizar los resultados en tu navegador. Es fundamental tener en claro que de antemano debes manejar algunos conceptos base y lineamientos de HTML para así dar continuidad a CSS y JavaScript. Con ello, es posible no solo comenzar, sino también profundizar en la aplicación de funciones. De esta manera, si lo que buscas es un tutorial en el que puedas visualizar de forma creativa, dinámica y práctica los contenidos dispuestos en JavaScript, aquí lo tienes. Bajo estos preceptos te presento los contenidos en los primeros 3 capítulos básicos que darán entrada a una introducción general al proceso de aprendizaje en JavaScript con HTML y CSS. En un primer capítulo hablaremos de la conceptualización de HTML, JS y CSS. También hablaremos de estructura de archivos, tendremos una plantilla base, haremos llamado a funciones desde HTML, funciones por referencia con parámetros, uso de document get element by id, uso de query selector con numeral y punto para clases. Asimismo, hablaremos de consola del navegador en un segundo capítulo, disposición general de funciones, conversión y salida en parseInt, console.log, resumen y lineamientos presentes en funciones. Para un tercer capítulo hablaremos también de llamado a funciones, salida de JavaScript a HTML y alert, salida combinada con inner HTML, alert y document get element by id, llamado interno entre funciones con parámetros, uso de get elements by class name con text context, funciones por valor con inner text, outer HTML y algunos ejemplos de divisiones con cociente y residuo. Hablaremos de especificación en declaración por tipo de variables, resumen, métodos para salida de información. Comencemos. Tendremos un primer capítulo en el que hablamos de la conceptualización de HTML, CSS y JavaScript, en donde tenemos que HTML es el esqueleto o la estructura general de la página. CSS habla de un estilo y lo que permite dar color o forma y diseño a nuestra página. JavaScript, por su parte, es el cerebro, lo que permite dar vida e interacción o dinamismo con la aplicación. En determinadas formas lo que hablaremos es de como si tuviésemos una casa y en dicha casa CSS sería la decoración, JavaScript sería la electricidad que enciende o que hace funcionar todo. Aquí tenemos una tabla a partir de la cual podemos observar las diferencias entre los diferentes términos mencionados en HTML, CSS y JavaScript. HTML es un lenguaje de marcado de hipertexto con una estructura que permite trabajar páginas web con títulos, párrafos, imágenes, enlaces o formularios. De otra parte, CSS se trata de una hoja de estilo en cascada a partir de la cual podemos aplicar un diseño visual con colores, tipografías, tamaños, posiciones o algún tipo de animación. Con JavaScript, por su parte, tenemos interactividad y dinamismo. Podemos generar animaciones avanzadas, formularios y estos formularios que nos generen algún tipo de respuesta ante un evento generado. Dentro de la estructura general de archivos, lo que trabajaremos será en primera instancia un archivo con extensión HTML, una segunda con extensión CSS y finalmente un último archivo con extensión .js para JavaScript.
Para ello, entonces, trabajaremos con nombres específicos. Para el HTML, trabajaré con HTML, CodeWriter, JS también con CodeWriter y CSS también con CodeWriter. Tenemos una plantilla base a partir de la cual trabajaremos las esencias o las bases del presente tutorial. Una pequeña plantilla que tiene dos cajas de texto y dos botones. La primera simplemente ingresaremos un dato cualquiera y en el momento de llamar la función nos cargará el dato que ingresamos. En la segunda instancia tenemos dos cajas en las cuales ingresaremos dos números y al presionar el botón podremos realizar una operación. En este caso tenemos la suma. Si hablamos de HTML, entonces la estructura estaría diseñada de esta manera. Tenemos una etiqueta H1 con un título base, función básica. Tenemos las cajas de texto dispuestas con sus respectivos labels. Y hay que tener en cuenta que el label tiene txt dato y por tanto en el input también en su ID debería tener txt dato. Hay que tener en cuenta que hemos trabajado con una ID. Por otra parte tenemos un segundo label con su respectivo input para la caja de texto y en este caso trabajaremos también con ID. En un tercer caso tenemos un label txt num2 y aquí trabajaremos en lugar de un ID, trabajaremos con class. Finalmente tenemos el botón y en el botón cuando presionemos se enviará o llamará a la función que corresponda. Es claro tener en cuenta que tenemos la función o tenemos el código o el archivo más bien llamado coderider.js que será llamado en el momento en que presionemos los botones. Es importante entonces generar el llamado a las funciones desde HTML. En este caso lo haremos a partir de un botón que simplemente llamará a la función que se encuentra en JavaScript. ¿Cómo declaramos o cómo llamamos a una función desde HTML? Colocamos la etiqueta button, llamamos al evento onClick y en el momento en que hagamos clic hablamos de un evento click. De igual forma, esto se hará igual a una función que en este caso se llama fn calcular rider y esta es la función a partir de la cual nos trabajará el código que necesitemos al presionar el botón. Cerramos la etiqueta botón y terminaríamos el proceso. Tenemos entonces en primera instancia las funciones por referencia que pueden tener entre paréntesis los parámetros. Esto nos permite utilizar dichos parámetros en diferentes situaciones y en diferentes acciones para hacer diferentes actividades. Las funciones por referencia más parámetros están estipuladas de la siguiente manera. Utilizamos la palabra reservada function. Enseguida le damos un nombre a nuestra función. En este caso le he puesto fn calcula rider. Podrías colocarle cualquier nombre. Enseguida colocamos los paréntesis y si deseamos enviar parámetros lo colocamos separados con comillas, si no irían entre paréntesis y vacío. Recuerden que estos se denominan parámetros. Es importante abrir y cerrar llaves para el contenido o el cuerpo de la función y dentro de la función habrá algún tipo de código a partir del cual podemos hablar del cuerpo de la función. Un ejemplo de información que nos lleva como parámetros, digamos que de las cajas de texto enviamos el número 5, ese número 5 nos llega como parámetro y enseguida con console log se imprimiría en pantalla ese número. De igual forma pasaría si no enviamos el número 2 llegaría al console log y se imprimiría en pantalla. Además tenemos funciones acompañadas de la herramienta o el componente de getElementById. Obtendríamos un elemento por su ID.
Y también tenemos el query selector, que en este caso también puedes obtener dicho elemento a partir de clases con un punto o identificadores o IDs con un numeral. Un ejemplo de ello podríamos hablar de las dos cajas de texto que mencionamos previamente. Recuerda que txtDato corresponde al ID. Declaramos la función que en este caso será fngeo. Abrimos llaves. En este caso vamos a declarar una variable. Lo hacemos con la palabra reservada let. Dicha variable se llama dato variable. La inicializamos en vacío con comillas y un espacio, como se puede observar. Dicha variable la hacemos igual al document getElementById y colocamos entre paréntesis y comillas el identificador que teníamos en la parte superior, txtDato. Agregamos .value para que nos tome el valor que corresponda. En este caso, un ejemplo sería si ingreso en la caja de texto Rider se agregaría con el document getElementById el valor que corresponde y ese valor no lo guardaría en la variable que acabamos de crear. En este momento, dato variable tiene como dato, valga la redundancia, Rider. Por otra parte, podemos utilizar la función querySelector a partir de numeral para ID y con puntos si trabajamos con class. Volvemos a tomar las cajas de texto, en este caso las dos siguientes, la primera que era para un número, la segunda para un segundo número. Declaramos la función que en este caso la llamaremos fncalculaRider. No tendremos parámetros, estará simplemente con los paréntesis vacíos, abrimos llaves. Declaramos la variable número 1 con la palabra reservada let y la inicializamos en 0. Declaramos la variable número 2, la inicializamos también en 0. Y en este caso utilizaremos document.querySelector y utilizaremos el identificador txtNum1 que declaramos en la parte superior, pero en este caso le aumentaremos numeral, pues arriba lo declaramos con ID. Por otro lado, para el número 2, al haber utilizado en la parte superior class, en la parte inferior, a la hora de utilizar el query selector, en vez de numeral, colocaremos punto. Un ejemplo podría ser si en la primera caja ingresamos el número 5, en la segunda caja ingresamos el número 2. Dicho valor nos llegaría aquí con el value. El segundo valor nos llega en el segundo query selector. La información inicial se nos guarda en la variable número 1 y la información se nos guarda con el segundo valor en el número 2. Podemos hacer pruebas o visualizar los resultados o visualizar posibles errores a partir de la consola del navegador. Para inspeccionar dicha consola debemos entrar a nuestro navegador o donde tenemos desplegada nuestra página. Damos clic derecho, buscamos inspeccionar, le damos clic derecho, como ya lo dije. Ingresamos a la pestaña que dice consola y dentro de dicha pestaña tenemos la salida que nos ofrece la consola. En este caso nos ofrecería el resultado de la suma de los datos, que en este caso sería 5 más 2 es 7. Este procedimiento lo visualizaremos más adelante para que observemos de qué manera se cargan dichos datos. Miremos la disposición general de las funciones. Tenemos en la parte izquierda nuestro código HTML. En este podemos observar que tenemos el botón y a partir del evento onClick está llamando a la función geo. Podemos visualizar en la flecha que pasa a la parte derecha y efectivamente se está llamando a dicha función. Ahí podemos visualizar el contenido de la función que se encuentra entre llaves. Más abajo tenemos el segundo botón
en el evento onClick también con la función calculaRider, que es llamada y tiene su contenido de JavaScript en la parte derecha correspondiente con el código que observamos. Claro está, podemos enviar la información de la caja de texto como ya lo visualizamos. Un ejemplo de ello sería enviamos Rider. Lo mismo podría pasar acá con el número 1. Podríamos obtener el número 5 en la caja de texto y enviarlo a JavaScript con el query selector para que se nos almacene en la variable. Lo mismo podría pasar para la segunda caja de texto para que se nos envíe la información. Vamos a ver ahora entonces cómo podemos convertir la información que en primera instancia nos llega en forma de cadena o string y cómo visualizarla en el console log a partir de comillas o a partir de la tilde invertida. ParseInt es una de las funciones que nos permite convertir los textos en números, dado que la información inicial, luego de que la ingresamos en la caja de texto, se envía a JavaScript pero en forma de string. Debemos en primera instancia convertirla a entero y para ello utilizamos parseInt. Para console log o para poder visualizar los datos en consola utilizamos comillas simples o podríamos también utilizar comillas dobles o incluso podríamos utilizar literales o backsticks con la comilla invertida. Miraremos algunos ejemplos enseguida. Console.log en este momento está imprimiendo este mensaje y podemos visualizar que el mensaje o lo que se encuentra en color rojo está entre comillas, comillas dobles en este caso. Podríamos haber colocado comillas sencillas y funcionaría. Estas o cada una de estas informaciones que tenemos en texto debe ir separada por comas. Y después de las comas debemos colocar las variables que vayamos a trabajar o que miremos que tengan datos. En este caso sería número 1, número 2 y resultado de la suma. En el ejemplo que estábamos desarrollando tendríamos el número 5, el número 2 y la suma de esos dos números en general es 7. Tenemos otra forma de imprimir en consola y es a partir de backtick o tilde invertida. En este caso solo utilizamos dos comillas al principio y al final para los mensajes. La comilla la podemos encontrar en mi caso o en mi teclado está a un lado del botón de Enter. En este caso, luego de escribir la palabra reservada o la función console.log, colocamos la comilla invertida, que en este caso es esta, al iniciar y la colocamos también al finalizar. Abrimos llaves para las variables acompañadas del signo pesos para las variables. Es importante hacerlo, de lo contrario simplemente lo tomaría como un texto cualquiera. Pero si le colocamos estas dos signos, lo toma como si fuesen variables. Ejemplo de ello, nuevamente tenemos el 5, tenemos el 2 y como resultado de su suma es 7. Por otro lado, podemos visualizar que la información, como lo dije anteriormente, nos llega en primera instancia desde la caja de texto en HTML, nos llega a JavaScript en forma de cadena o carácter. A pesar de que es un número, como en este ejemplo el 5, él se encuentra entre comillas, ya al encontrarse entre comillas nos está diciendo de que se trata de un carácter. De igual forma pasa con el número 2. Al ser carácter, entonces, para poderlo sumar deberíamos convertirlos a enteros. De lo contrario, con el más que podemos visualizar ahí, si no colocamos parseInt, simplemente guardaría 5,2 y no 5 más 2. Al colocar parseInt se convierten ahora sí en números enteros y ya podemos sumar de tal forma que la suma de los dos datos nos arroja el resultado, que en este caso sería 7, valor que será guardado en la variable resultado suma que ha sido declarada con la palabra reservada let. Finalmente este 7 que nos llegó como
dato almacenado en la variable resultado suma se pasa al console log junto con los números que previamente habíamos estipulado y convertimos a enteros. Se puede visualizar que ya no están con comillas, por tanto ya son enteros. Y que fueron convertidos con la función parseInt. Finalmente el resultado, que era 7, nos llega para que sea también impreso. De igual forma, podríamos imprimir con la comilla invertida o tilde invertida la información y el resultado correspondiente. Hagamos un resumen de funciones que hemos trabajado hasta el momento. Entonces tenemos en primera instancia nuestra variable que almacena la información del dato que ingresamos desde la caja de texto. Rider en este caso llega aquí y se guarda. De igual forma, el número 1 que teníamos en nuestra caja de texto se guarda con el query selector, pasa a este lugar y luego pasa a la variable. En la segunda caja teníamos el número 3, pasa aquí, toma el query selector y lo almacena en el número 2. Puede visualizarse que en el primer caso, al tratarse de ID, esta caja de texto declaró el identificador con ID, valga la redundancia, entonces utilizamos numeral. En el segundo caso utilizamos class, por tanto, en este lugar colocamos punto. La información resultante se guarda en este lugar, se convierte a entero, luego se guarda en la variable y finalmente se imprime por consola. Aquí se puede visualizar como el primer dato en la parte superior, Rider, lo toma con un ID, en el segundo caso el número lo toma con un numeral, en el tercer caso lo toma con un class. Al ser con class utilizamos punto. Aquí está el ejemplo entonces en donde tenemos Rider, se guarda la información y se imprime por consola. En el segundo caso ingresamos los dos números, nos llegan los números a nuestras variables para que sean impresas, en primera instancia convertidas a entero, como ya lo dije, luego guardadas en resultado suma con la suma correspondiente y finalmente impresas desde la consola, en este caso con comillas dobles. Podemos visualizar cómo la suma de los datos, en este caso número 1, 7, más número 2, 3, es el resultado correspondiente, que es 10. Lo mismo ocurre si utilizamos la comilla invertida al imprimir la información correspondiente. Finalmente, esta información puede visualizarse que también podría ser impresa o podría ser visualizada desde consola. Y aquí tenemos el resultado de lo que se estaba esperando. Bien amigos, felicidades. Ya conoces los fundamentos de HTML, CSS y JavaScript. Cómo organizar tus archivos, crear tus primeras funciones y usar la consola del navegador. Recuerda que la práctica sea el maestro. Prueba, equivócate y vuelve a intentar. No te rindas. En definitiva, los errores no te detienen, te entrenan. Cada corrección es un paso más hacia tu propio perfeccionamiento. Si este contenido te gustó y te ayudó a fortalecer tus bases en el aprendizaje de JavaScript, apóyame con un like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los contenidos. En los próximos videos seguiremos avanzando en nuevos conceptos, trabajaremos nuevas formas de salida en JavaScript y veremos cómo desde aquí podremos enviar resultados directamente a nuestras páginas en HTML. Nos vemos en el siguiente nivel. Saludos, que tengas felices programaciones.